Bendecidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy tengo una reacción rapidísima a un video que estaba haciendo, una explicación que estaba dando el hermano Arnold Portillo a Efesios capítulo 2, verso 8. Nuestro argumento en cuanto a ese texto es que ahí no está diciendo que la fe es un don de Dios, sino que está diciendo que la salvación por gracia por medio de la fe es un don de Dios. Lo vamos a explicar ahora, lo hemos explicado otras veces, pero es bueno de vez en cuando volverlo a explicar. Aquí es donde está el problema con la interpretación que yo creo que le está dando el hermano Portillo. El problema es que el hermano Portillo necesita que la fe sea un don para que entonces el arminianismo funcione. ¿Entienden? Él ha estado diciendo, hablando de una pre-regeneración, algo bien extraño que yo estudié con la Asamblea de Dios, estudié con las iglesias de Dios y nunca lo había estudiado, nunca me lo dijeron, que así era que creían las asambleas de Dios o las iglesias de Dios. Puede ser, yo no voy a poner en tela de juicio lo que él dice, sino que voy a tomarlo como cierto lo que él dice que es así. Que hay una pre-regeneración, como que Dios te da vida y como Dios no te da vida. El arminianismo nos enseña la gracia preveniente. Por eso yo no soy arminiano, porque yo no puedo concebir que Dios le dé un poquito de vida a alguien y después, si la persona dice no, se la quite. No me tiene sentido. Pero el hermano Portillo estaba dando una explicación sobre Efesios 2.8 y yo creo que comenzó bien, pero al final de cuentas yo tengo que estar en desacuerdo con su apreciación, con su conclusión en cuanto a si la fe es un don o no. Así que vamos a escuchar más o menos qué era lo que estaba diciendo él y entonces entramos en materia. Se trata de que Kai Tuto nos está señalando la fe como don. No. Tampoco se trata que Kai Tuto nos está señalando solo la salvación como don de Dios. Y tampoco se trata de que Kai Tuto nos esté señalando la gracia como don de Dios. No. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. Kai Tuto nos está enseñando de que toda la idea del apóstol Pablo nos está diciendo que es un don de Dios aquí. Y si él lo dejara ahí, perfectamente, coincidimos perfectamente. Si lo dejáramos ahí, perfectamente. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Porque por gracia eres salvado a través de la fe. Y esto, ¿qué es esto? Que por gracia eres salvo por medio de la fe. Ese concepto es esto que Toto está refiriéndose a toda la cláusula de arriba, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, a través de la fe. Nos está diciendo cuál es la fuente de la salvación, la gracia. ¿Cuál es el medio para accesarla? La fe. Y esa salvación que es por gracia, por medio de la fe, no es de ustedes mismos. Ustedes no se la pueden ganar porque es don de Dios, ¿ok? Dios. Todo esto que está aquí es un don de Dios. Por lo tanto, no hay que descartar estos aunque estos sean modificadores. Usted dice, no, es que esos son simples modificadores, no tienen nada que ver porque el núcleo es lo importante, bla, 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 bla. Eso no es así. Porque este tuto lo que simplemente nos está diciendo, es que toda la idea que el apóstol Pablo nos ha dado en la primera oración está siendo explicada por esta segunda y se nos está diciendo que es de Dios. Esta es. Ok. Y hasta ahí, perfectamente. Estamos completamente de acuerdo con él. Vamos a ver qué sigue diciendo él, que es donde en verdad estamos en desacuerdo. De todo lo que estamos viendo, lo más importante de lo que estamos viendo es de lo que se está tratando. Pero cuando nosotros estamos entendiendo que este nominativo que está aquí va a darnos la explicación de algo, de un concepto, de una idea, la idea es todo esto que está aquí, toda la primera oración. Esa es la idea. Entonces todo, la fe, la salvación, la gracia, todo es un don de Dios. Ahí es donde está el problema con el hermano, con la interpretación del hermano Arnold Portillo, porque milagrosamente convirtió el esto en estos.
si me está diciendo que la gracia, la fe y la salvación, todas son un don de Dios, pues entonces no puede ser que diga toto, porque toto es singular. ¿Me siguen por donde yo voy? Tienes que decir que es el concepto completo, que es lo que estaba diciendo anteriormente. El concepto completo es singular. Toda la idea es un singular. Pero si tú dices, bueno, quiere decir que la fe, la salvación y la gracia, que primero tendríamos que venir a ver qué se entiende por gracia. Porque yo sé que Jesús le dijo a la gente, tu fe te ha salvado, pero yo no encuentro en ningún lado en la Biblia que diga tu gracia te ha salvado. Quiere decir que la gracia no es algo que es tuyo, jamás podría ser tuyo. Por el contrario, es algo que es exclusivamente de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Si la gracia es un don de Dios o no, eso no está en discusión, porque de lo que está hablando es de la salvación, no está hablando de la gracia. No es algo que nosotros recibimos de Dios como por ejemplo la salvación es. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a analizar esto, dice, porque por gracia eres salvado a través de la fe, y él dice que esto, déjame ponerlo completo para que él se explique él solo y yo no poner palabras en su boca. Que este nominativo que está aquí va a darnos la explicación de algo, de un concepto, de una idea. La idea es todo esto que está aquí. Ok, y si lo dejas como que es la idea, funciona perfectamente porque sería un singular. Y no es una idea, es un concepto. Ok, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto aplica perfectamente bien a toda la frase. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. En el momento en que tú la divides entre fe, salvación y gracia, ya hiciste eso plural. Ya lo hiciste plural. Ya no puedes. ¿Cómo es eso? ¿De qué licencia tiene el hermano Portillo para convertir eso en plural? Esa es la explicación que dan los calvinistas, que creo que he oído a Winston Medina, que también lo ha dicho. Pero esa es la explicación calvinista, en la que te dicen, no, porque la fe es don de Dios, la gracia es don de Dios. No, espérate, pues entonces me convertiste en plural el concepto entero. Y precisamente por eso es el argumento. Se está argumentando, se tienen dudas, porque esto es algo singular y neutro, y lo que está arriba, todas las tres, son femeninas. Ok, vamos a escuchar de nuevo al hermano Portillo. Toda la primera oración. Esa es la idea. Entonces, todo, la fe, la salvación, la gracia, todo es un don de Dios. Eso no es lo que dice el verso. Eso no es lo que dice el texto. Discúlpame, mi hermano Arnold, pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que la fe, la gracia y la salvación son don de Dios. La Biblia, lo que el texto está diciendo es que la salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios. Acabaste de meterle una brava a la gramática, convertiste en estos. Porque no está hablando de tres cosas distintas, está hablando de una sola cosa. Es exactamente el error que cometen los calvinistas. Porque para ellos la fe tiene que ser un don. ¿Ok? Vamos aquí y vamos a ir al texto ya mismo. Toda esta idea, ese es el asunto que vamos a defender. Y si todo esto es un don de Dios, significa que la fe es un don de Dios. No, eso no significa que la fe sea un don de Dios. Lo único que significa ahí es que lo único que tú necesitas para accesar esa fe, esa salvación, es la fe. Eso es lo único que está diciendo. No está diciendo que es un don de Dios. Está diciendo que la salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios. ¿Por qué usted subrayó esta frase aquí preposicional? ¿Por qué? Porque este día que está aquí nos está enseñando el medio. Un medio instrumental que viene a ser la fe. Si es el medio por el que se adquiere la salvación, entonces no puede ser un don de Dios. ¿Ok? No puede ser un don de Dios. Porque piensen en la implicación que tiene eso. Piensen cuáles son las implicaciones que tiene que sea Dios el que te pone la fe para que tú seas salvo. Ok, pero vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto. Bueno, aquí estamos. Veamos el texto. ¿Qué dice el texto?
El texto dice, dame buscar el laser point. Dice, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Eso es lo que no es, esto está hablando específicamente del concepto completo. En eso el hermano Portillo y yo estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Es un don de Dios. Y ese don, y eso no es de nosotros. O sea, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ese concepto de por gracia habéis sido salvados por medio de la fe no es algo que es de nosotros. La salvación por gracia por medio de la fe no es de nosotros. Dios por gracia otorga una salvación que se adquiere por medio de la fe. Eso no es de nosotros. Y si yo lo fuera a definir, lo definiría de la siguiente manera. La salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios y no proviene de nosotros. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ha hecho el hermano Portillo? ¿Qué es lo que hacen todos los calvinistas? Y yo no estoy diciendo que él es calvinista, tenemos sobreentendido que él no es calvinista, pero él nos dice, si vamos a traducir lo que dice el hermano Portillo, él diría de la siguiente manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La gracia, la salvación y la fe. Y ahí lo cambió, dejó de ser esto para ser estos. No es de vosotros, sino que son don de Dios. Y eso fue lo que hiciste, mi hermano Portillo. Y digo, y todo esto lo hago partiendo desde el respeto, porque el hermano Portillo me parece un tipo respetuoso. Él dice, a mí tú me tratas con respeto y yo te voy a tratar de la misma manera. Y así, esto lo estamos haciendo con respeto. Creo que está equivocado en su conclusión. Entonces lo que está diciendo el hermano Portillo en realidad es la salvación por gracia y la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros. Y hay una diferencia grandísima a decir eso, a decir esto. La salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios y no proviene de nosotros. Pero el hermano Portillo está diciendo, la salvación por gracia y la fe es un don de Dios. O sea, la fe también es un don de Dios. Y eso no se desprende, mi hermano, eso no se desprende eso no se desprende del estudio bíblico, eso no se desprende de la Biblia. Hagamos este ejercicio, esto lo hemos hecho otras veces y esto por eso le estoy dando rapidito a esto. Hagamos este ejercicio. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ok, imagínate que quitamos por gracia y por medio de la fe. Si decimos porque habéis sido salvados y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, la palabra, o sea, todavía sigue teniendo sentido lo que estamos hablando. Si simplemente eliminamos eso, sigue teniendo sentido, porque de lo que está hablando es de la salvación. El texto completo. Vamos a ver el texto completo. Déjame ver si lo puedo encontrar aquí para no tener que darle mucha vuelta a esto, porque de verdad esto no. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver el capítulo completo, ¿ok? Porque el problema que cometen, el error que cometen los calvinistas, y que en este caso está cometiendo el hermano Portillo, es que están divorciando del contexto al texto. Y por lo menos esa fue la idea que me llevé. Si estoy equivocado, el hermano Portillo está en todo su derecho a, si él quiere, venir al canal y explicarnos bien cuál es su posición. Con mucho gusto lo recibimos con la mayor de las deferencias, porque es un tipo chévere. ¿Ok? Dice, ¿qué está diciendo aquí? Dice, y Él os dio vida, estoy del capítulo de arriba. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y entonces aquí lo que estamos viendo es cuál era la condición del hombre. El apóstol Pablo empieza el capítulo completo, nos explica cuál es la condición del hombre antes de llegar a Cristo. Sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en delitos, aún cuando estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de fe? No está hablando de fe, está hablando de salvación. Y aquí introduce cuál es cuál es la fuente de esa salvación. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Nos está dando a conocer todavía la condición del hombre. Ahí estábamos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Y sigue diciendo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de la condición de los hombres, de la manera en que, estando en la condición de pecado, Cristo nos salvó, y todo lo que viene hablando es de salvación. En el versículo 5 introduce la idea de la gracia y nos dice, es por gracia que soy salvo. ¿Por qué es por gracia? Porque ustedes estaban muertos, ustedes no podían salvarse ustedes mismos. Entonces, por gracia habéis sido salvados. En el verso 8 nos dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es que es don de Dios. Y aquí está el verso bíblico que le da jaque mate a la idea del hermano Portillo y de los calvinistas, que dicen que este texto dice que la fe es un don. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. El texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Déjame buscar por aquí. ¿Qué tengo aquí? Aquí lo tengo un poquito más grande. No por obras para que nadie se gloríe. Le pregunto al hermano Portillo, ¿qué es lo que no es por obras? La fe es la fe. La fe no es por obra para que nadie se gloríe. La gracia no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que no es por obras? El contexto nos está diciendo exactamente de qué viene hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene hablando de la salvación y dice, esta salvación no es por gracia, y ustedes necesitan la fe para entonces poder acceder a esa gracia, pero de ninguna manera aquí dice que la fe es un don de Dios. Aquí no dice que la fe es un don de Dios. Aquí dice que la salvación por fe, que la salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios. La salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios y no proviene de nosotros. Quería hacer este video rapidito porque me parece que cada vez que veamos cómo es que... porque esto es una interpretación calvinista. A ver, si tú dices que la salvación es de Dios, o sea que la fe la da Dios, entonces la gente no se salva o se pierde porque tengan fe o no tengan fe, sino porque Dios le quiso dar fe o no le quiso dar fe. Y ahí es donde está el gran problema. Así que reitero mis respetos al hermano Arnold Portillo, buen canal, buen tipo, por lo menos la idea que él nos da a nosotros y lo que yo he podido percibir a través de su canal es una cuestión que el hombre le gusta que lo respeten para él respetar a otros, y eso está muy bueno. A mí me parece un muchacho joven. Yo creo que él no llega ni a 35 años, muchacho jovencito, y es muy bonito ver a alguien tan joven buscando del Señor y envolviéndose en el estudio bíblico. Pero te tengo que decir que desde nuestra perspectiva estás equivocado en la conclusión.
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que don de Dios. De lo que está hablando el apóstol Pablo es de la salvación por gracia por medio de la fe, porque en el momento, y concluyo con esto, en el momento en que tú dices, no, la fe es un don, pues entonces ya no es esto, sino que es estos. Entonces tendrías que cambiar la construcción gramatical que dice esto para decir estos. Y si tú dices que son estos, y tú dices que ahí de lo que está hablando es de que la fe es un don, pues entonces también la fe tendría que aplicársele el verso que viene más adelante que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tendrías que decir que la fe no es por obras para que nadie se gloríe. O tendrías que decir que la gracia no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si dice, pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, encaja perfectamente con el contexto que viene hablando del capítulo, desde el verso 1, que es de la salvación, no de la fe. Viene hablando de la salvación, nos dice cuál es la fuente, nos dice cuál es el medio de adquirirla, pero no nos dice nunca jamás. Se puede sacar de ahí de que la fe es un don de Dios. ¿Ok? Las implicaciones serían terribles si es cierto que la fe es un don de Dios. Si la fe es un don de Dios, entonces el calvinismo es correcto y Dios le da fe a quien Él quiere, y el que se salva es porque Dios quiso, no porque ellos pusieron la fe. Quiere decir que la justificación es un acto arbitrario de Dios, y Dios decidió justificar al quien Él quiso, no al que puso la fe en Cristo. Porque nadie puede poner la fe en Cristo si es que la fe para ser salvo, esa fe salvífica, es un don de Dios. Nada, si estás de acuerdo conmigo, dame un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en qué me equivoco. Y de nuevo, hermano Portillo, las puertas de nuestro canal están abiertas para que nos explique entonces cómo es que esto funciona, porque nos parece que de manera arbitraria está cambiando el esto por estos, para entonces decir que la gracia es un regalo, que la salvación es un regalo, y que la fe es un regalo, lo cual yo no creo que eso sostiene análisis. Así que nada, ahí te la dejo para que la piensen. Nos vemos en los comentarios.